De todos los que estamos aquí. Me da gusto ver a Sara. ¿Cómo está Sara con tu hermosa nena? ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Me da gusto verles. Ya estás más grandota. Mira, qué bonita. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de los hermanos que hemos llegado aquí al templo, así como aquellos hermanos que están conectados en nuestras redes sociales. Les enviamos un cordial saludo y les invitamos también a preparar sus Biblias en el libro de Proverbios. Estamos estudiando una serie que se llama Consejos para la vida diaria. Esta serie tiene como propósito, a través de la palabra de Dios, aconsejarnos en diferentes áreas de la vida, en diferentes áreas de nuestro comportamiento cotidiano. El libro de los Proverbios es un libro práctico, es un libro de gran utilidad, es un libro para hoy, es un libro para el cristiano de hoy, sin duda para cada uno de nosotros. Tanto jóvenes como personas ya adultas y mayores podemos encontrar consejos para la vida diaria. Comentaba yo en el tema anterior que cuánto hubiéramos dado a algunas personas de tener un buen consejero a nuestro lado y que nos dijera cómo vivir, cómo enfrentar la vida cotidiana. Tal vez nos habríamos equivocado menos, ¿verdad? Y la palabra de Dios tiene ese propósito, ser como una medicina preventiva, no correctiva, es decir, que prevenga, que nos haga tomar mejores decisiones. Algunos, como su servidor, quizás no terminamos tomando las más adecuadas, pero Dios quiere que lo hagamos y por eso es importante que repasemos una y otra vez este hermoso libro, hermanos, de Proverbios. El día de hoy voy a pedirles que ubiquen el capítulo 18, Proverbios capítulo 18. El tema de hoy se llama Perdona siempre. El consejo para la vida diaria que vamos a estudiar el día de hoy se llama Perdona siempre. Vamos a estar estudiando muchos pasajes, algunos los vamos a poder leer quizás más rápido que otros, algunos simplemente las voy a referenciar para pedirle que usted los escuche, pero si usted es de aquellos que busca rápido en la Biblia, pues entonces puede buscarlo rápidamente, aunque habitualmente suelo dar tiempo suficiente para poder encontrarlos allí en la palabra de Dios. Perdona siempre. Me gusta mucho la imagen que utilicé como fondo, obviamente no es mía, la tomé de la red, porque es una cadena rota que se va convirtiendo en un ave que vuela con libertad. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 19. La palabra de Dios dice así: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando una persona, no necesariamente un hermano nada más, algún amigo, algún vecino, no solamente un hermano en la fe, sino un hermano en la carne, algún compañero de trabajo, alguna persona con la que nosotros cotidianamente convivamos, es ofendida por nosotros, o algunas veces incluso tal vez nosotros también como cristianos somos ofendidos, corremos el riesgo de vivir en algo que vamos a recordar el día de hoy, que se llama resentimiento. Cuando una persona, ya sea un hermano, un amigo, un familiar, etcétera, etcétera, ha sido ofendido y vive con resentimiento, su mente, su corazón, sus pensamientos, su estado de ánimo se cierra hasta el punto que la palabra de Dios lo compara, ¿verdad?, con las rejas de un palacio que se cierran con candado y ya no se puede abrir. Es decir, es una situación que se complica, una amistad difícil de retomar, una relación muy difícil de que vuelva a ser como antes, dado que el corazón de la persona se cierra con tenacidad como una ciudad fuerte. Vamos a aprender el día de hoy, hermanos, por eso que el consejo para la vida diaria es perdonar siempre. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa en el corazón de una persona que no perdona de manera inmediata? Es una persona que va a tener mucha dificultad para reconciliarse, dado el resentimiento que se va acumulando en su corazón. Es inevitable no sentir tristeza o sentir dolor o sentirnos afectados cuando alguien dice, hace o deja de hacer algo, o incluso de decir algo que nos lastima. Es natural, somos seres humanos. Así que el problema no radica en el hecho de sentir, el problema radica en el hecho de resentir.
Es decir, de estar guardando y recordando una y otra vez el mismo suceso, la misma ofensa, el mismo acontecimiento, la misma falta. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a vivir con tristeza, con dolor, con amargura, con enojo. Y entonces, cada una de estas situaciones que yo acabo de mencionar van a terminar afectando de tal manera nuestra vida que podrían, no es una ley, no es algo determinante, pero podrían, en la medida en la que yo como ofendido o tú como ofendida, hermano, hermana, ¿verdad? Y sobre todo vivimos en resentimiento, pudiéramos terminar cayendo en el fracaso. A nadie nos gusta fracasar, a todos nos gusta tener éxito en aquello que nosotros logramos. Pero el no perdonar en la vida cotidiana, el vivir la situación una y otra vez, insisto, a lo cual se llama resentimiento, nos puede llevar al fracaso espiritual, porque puede terminar alejándonos de Dios. Aquella ofensa que hizo contra mí ese hermano, esa hermana, insisto, ese amigo, ese familiar, puede desanimarnos en el camino de la fe. Podemos terminar cuestionando a Dios, ¿por qué me trató así? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me faltó? Y eso hace que yo me sienta triste, desanimado, desanimada, deje de orar, deje de leer la Biblia, deje de acudir a la iglesia y me vaya apartando poco a poco y termine fracasando espiritualmente. A lo mejor en otro momento fui un hombre o una mujer consagrado, entregado, que realmente yo creía estar sirviendo al Señor con una fe inamovible, pero aquella ofensa, el estarla viviendo una y otra vez, me hace apartarme de Dios. ¿Por qué? Porque emocionalmente he terminado siendo afectado. Las emociones, como hemos visto ya en otro momento, el año pasado estudiamos una serie en la cual pudimos hablar acerca de las emociones y dijimos que la emoción es esa energía que nos mueve, que nos hace reaccionar, que Dios nos hizo seres emocionales y en aquel entonces recuerdo que yo les comentaba que nos hizo seres emocionales para poder disfrutar mejor de la creación, para poder disfrutar mejor a nuestros seres amados y para poder disfrutar mejor a Dios. Pero cuando nuestras emociones son afectadas, porque emocionalmente nosotros estamos sintiendo una y otra vez, vamos a empezar a tener inestabilidad emocional, vamos a fracasar en controlar aquello que debimos de haber controlado y va a terminar controlándonos, va a terminar afectando a nuestra familia, nuestras relaciones sociales, interpersonales, mentalmente va a terminar afectándonos y también eso se va a ver pues representado o se va a volver algo somático. Nuestro cuerpo va a empezar a resentir, vamos a empezar a sentir dolor en el pecho, vamos a sentir taquicardia, vamos a sentir ansiedad, dolor de cabeza, falta de sueño, falta de hambre, cansancio crónico, etcétera, etcétera. No es la voluntad de Dios que fracasemos en lo espiritual, emocional, familiar, social, mental y físico. Por eso Él nos aconseja que en la vida diaria debemos de aprender a perdonar siempre, de tal manera que entonces algo que tiene que quedar muy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón es: no vivas con resentimiento. Y quise colocar allí la mente de un niño, porque aquellos que somos padres y hemos educado hijos, nos damos cuenta que nuestro hijo puede estar con su amiguito, con su primo, con el vecinito, están jugando, de repente se pelean, se agarraron, y luego los papás nos enojamos con los otros papás y a la media hora, a los 5 minutos, los niños ya están como si nada, ¿verdad? Y somos los papás los que nos quedamos con el enojo, con el coraje, y ya no quiero que te juntes con ese chamaco, no, ya no quiero que te juntes con ese niño, y los niños ya se les olvidó, ellos ya pasaron el momento ocurrió en el pasado cuando se dijeron, ahorita ya es otro momento, ellos son así. Eso es bueno. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a no vivir con resentimiento, es decir, a estar disgustados, a estar ofendidos de manera permanente. Acompáñenme por favor al libro de Hechos. Dejen un separador allí en Proverbios porque vamos a estar regresando constantemente y vamos a ver algunos momentos, algunos consejos, algunas situaciones en la Biblia en la que las personas vivían con resentimiento. ¿Y qué es lo que les llevó a hacer esto? ¿Qué es en sí la palabra resentimiento? No simplemente es volver a sentir. ¿Qué provoca? ¿Qué va a traer a nuestras vidas?
Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, es decir, disgustados, ofendidos. La palabra griega, hermanos, que se traduce aquí como resentidos, es una palabra que me llama la atención, que significa trabajar duro, estar molesto o estar agotado. Pareciera que nos apropiamos, fíjense, escuchen esta idea, cuando alguien nos ofende y en la vida cotidiana no perdonamos rápido, pareciera que nos apropiamos la tarea de trabajar arduamente para que esa ofensa quede grabada allí en nuestra mente, que quede grabada allí en nuestro corazón, porque la recordamos una y otra vez. El problema es que atraernos o asignarnos esa tarea equivocada nos va a llevar a terminar sintiéndonos agotados. Porque la palabra que se traduce como resentidos significa también agotados. Se trabaja con tanta fatiga, se siente tanto una y otra vez que terminamos cansados. Estos hombres religiosos estaban enojados contra el Señor Jesucristo. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y es que, hermanos, muchas veces nos sentimos ofendidos con cosas que no debería de ser así. Los religiosos del tiempo de Jesucristo estaban muy molestos, muy enojados con Jesús por la palabra que él estaba predicando. Y la pregunta es, ¿qué de malo había en la enseñanza de Jesús? Él estaba predicando acerca del reino de los cielos. Él estaba anunciando acerca de la resurrección de los muertos. El problema radicó en el hecho de que la gente estaba dejando de escucharlos a ellos. Ellos querían tener el control, ellos querían atraer a la gente así, ellos querían tener la palabra dominante y determinante. Cuando esto dejó de ocurrir, empezaron a sentirse resentidos en contra de la persona del Señor Jesucristo. En el mejor de los casos podemos decir, bueno, yo tengo razón de estar resentido porque a mí sí me ofendieron, sí me lastimaron. Bueno, eso no justifica la reacción, menos aún cuando estamos resentidos con alguien que nos está quitando la atención de los demás, sobre todo si lo que está haciendo es algo bueno. Pero el punto no es ese. El punto es, estos hombres una y otra vez volvían a sentir ese enojo, ese coraje. Y el problema, ¿verdad?, en resentir es que no solamente terminamos molestos, sino cansados. Y además, dicen los que saben que el resentimiento es como hacerse daño a uno mismo. Hermanos, ¿quién de los que estamos aquí conscientemente tomaría un martillo, colocaría su mano, ¿verdad?, y le daría con fuerza? Pues nadie en su sano juicio haría eso. Pero eso hacemos cuando somos personas resentidas. Lastimamos nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu y muchas veces nuestro cuerpo. El problema radica, una vez más, en dejar pasar el tiempo y no hacer nada. Porque el resentimiento se nutre de algo, del pasado, del dolor. Recarga una vez más, una y otra vez, los hechos dolorosos, las palabras, parece que las estás escuchando de nuevo, las actitudes que te hacen sentir enojado. Y eso te puede llevar o nos puede llevar no nada más a la amargura, sino al odio y a la sed de venganza. Acompáñame por favor al libro de Levítico. El resentir, el no perdonar en la vida cotidiana, el no perdonar siempre, es algo que Dios sabía que nos haría tanto daño a los seres humanos, que ya en la ley, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, Levítico 19, 18, Jehová el Señor aconsejaba lo siguiente a su pueblo, algo que es contrario al amor. Dice Levítico capítulo 19, versículo 18, no te vengarás. Dice,
ni guardarás rencor. Si yo no guardo rencor, no voy a tener sed de venganza. No voy a estar enojado. No me voy a estar haciendo daño a mí mismo. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. En la medida en la que cada uno de nosotros dependemos más de nuestra relación con Dios y aprendemos a amar más, va a ser más difícil que seamos personas rencorosas. Porque 1 Corintios 13, 4 y 5 dice que el amor no guarda rencor. Vuelvo a repetir una idea. La Biblia, Dios no está diciendo que no sintamos. ¿Sí me explico? Yo comenté hace rato, somos humanos, sentimos. Sentimos cuando alguien nos agravia, nos ofende, nos lastima, nos traiciona. Es natural. Lo que Dios nos está ordenando en su palabra es que no lo llevemos al punto de que guardemos rencor, sino que dominados por el amor que no lo guarda, perdonemos siempre. Dios creó al hombre para vivir en una relación en la que jamás dañara a sus semejantes. Lamentablemente el hombre cayó y pecó, se rompió la comunión con Dios, cayó en pecado y las cosas empezaron a ir mal, y entonces por eso es que muchas veces ofendemos a los demás o nos resentimos por algo. Vayan conmigo al libro de Génesis para recordar una historia conocida por la gran mayoría, o aquellos que tengamos un tiempo en el Señor, la conocemos. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Todos conocemos, aunque no estemos familiarizados con la Biblia, es un hecho tan grave que trascendió el tiempo, salió del entorno espiritual y religioso, y hasta el mundo conoce quién es Caín y quién es Abel. Así que no nos va a costar traerlo a la memoria. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 4, versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó con Caín? Se ensañó en gran manera y decayó su semblante. En hebreo, hermanos, las frases son muy enfáticas. En hebreo lo que esta frase significa es que se enojó tanto, se llenó de tanta cólera, que se puso rojo, le dio mucho coraje, se resintió mucho contra su hermano de que su vida sí era agradable delante de Dios. Se quedó ese sentimiento en su mente y en su corazón, y tarde o temprano se vino a convertir en algo más grave. Hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón y el mío hoy? Hay alguien, hay una persona, lejana o cercana, amigo, familiar, hermano en Cristo, contra quien tú hoy tengas por lo menos un poco de resentimiento. Este es el momento de perdonar. Porque si lo dejas avanzar, va a crecer hasta que tú te sientas enojado, enojada, fatigado, fatigada. Vas a terminar haciéndote daño a ti mismo. ¿Está nuestro corazón libre de resentimiento contra alguien en la carne o en la fe? No dejemos, hermanos, que el orgullo nos domine y digamos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonarlo? ¿Por qué tengo que olvidarlo? No me lo ha pedido, no se lo merece. No, la palabra de Dios nunca nos da siquiera la intención de que traigamos a la memoria el hecho de que el cristiano es una persona que no resiente porque la otra persona se lo merece, sino porque es una acción que proviene de un corazón renovado por el Espíritu Santo de Dios. El resentimiento nos puede llevar a realizar cosas que nunca creímos que haríamos. Vamos a continuar en Génesis capítulo 4. Ya estamos allí, o hace rato estábamos allí. Les pido de favor que lo ubiquen. Estábamos en el 5. Simplemente vea el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años, no lo sé. Lo que sí sé es que Caín estaba resentido contra su hermano, se dejó dominar por ese sentimiento, no hizo nada para hacerlo a un lado y un día planeó acabar con la persona que él creyó que le había ofendido. Ojo, creyó que le había ofendido. ¿En qué momento Abel ofendió a Caín, hermanos? Simplemente su vida era justa. Ese es el problema del ser humano, que muchas veces nos ofendemos incluso hasta porque alguien es mejor que nosotros. Le va mejor que a nosotros y nos resentimos contra esa persona. No siempre es contra alguien que nos hace daño. Y decía yo hace rato que tenemos que tener mucho cuidado, porque la oración que estamos leyendo, el versículo que estamos leyendo dice, y lo mató. Hay muchas personas en este mundo que resentidas contra alguien terminaron empujándolos, atropellándolos, apuñalándolos, envenenándolos, disparando en contra de ellos, haciendo una cantidad de cosas que cuando están delante de las autoridades les preguntan, ¿por qué lo hiciste? Es que yo no quería hacer eso. Pero entonces, ¿por qué? Es que estaba enojado contra esa persona. Estaba enojado contra ella. Yo solo quería meterle un susto. Yo solo quería hacerle eso. Yo nunca pensé. Ese es el problema. Decía yo hace rato que no perdonar siempre nos puede llevar a hacer cosas que jamás pensamos que seríamos capaces. Una persona resentida jamás va a poder avanzar. Se va a quedar anclada en el ayer. Y estar anclados en el ayer va a contaminar nuestro hoy, nuestra vida, nos va a lastimar, va a estar abriendo continuamente las heridas de nuestra alma y difícilmente podremos levantarnos. Insisto, no perdonar siempre nos lleva a la destrucción de nosotros mismos. ¿Cuál es el remedio? Bueno, yo no quiero decir que deshacernos del resentimiento es algo muy fácil. Pero la Biblia dice que sí. Va de nuevo. Yo no quiero atreverme a decirles que el hacer a un lado el resentimiento es algo fácil. El problema es que la Biblia dice que sí hay un remedio. Y es un remedio que funciona. Yo no sé, por ejemplo, si tú eres de aquellas personas, por eso puse esta imagen, ¿verdad? Que te sientes mal y, oye, ¿ya fuiste al doctor? No, pero ya me estoy tomando un remedio, ¿no? Hay mucha gente que le gusta vivir de los remedios. No tengo nada en contra de ello. Hay remedios para todos, ¿no? A veces no sirven, pero ahí estás con tus remedios, ¿no? Toda la vida. Tomándote tu té de ajos, tus naranjas exprimidas, tus miel con canela y lo que quieras. Y dices, pero me siento bien, está bien. No estoy en contra de eso ni lo voy a cuestionar. Pero hay un remedio que sí sirve. Y el remedio es perdonar. El remedio es perdonar. La respuesta es muy simple. El remedio se llama perdón. Pero aún a los cristianos, incluso de tiempo, nos cuesta perdonar. Yo voy a ser honesto, hermanos, y ahí está mi mamá. A mí no me gustan los remedios. Y es algo con lo que mi mamá batalla conmigo, ¿no? Y aunque yo ya no dependo de mi mamá porque ya soy un hombre viejo, ¿verdad? Pues yo le debo un respeto a ella, pero aún con ese respeto me dice, tómate esto y tómate el otro. No, mamá, tómate, no me gusta. ¿Para qué les voy a mentir? No me gusta, soy malo. Vente, yo te lo hago. No me gusta. Bueno, pero voy al médico, pero me tomo mis medicamentos y trato de cuidarme en ese sentido. No voy a decir que no pierdo nada en no tomarme el remedio. Seguramente hay remedios muy buenos, por eso digo, no tengo nada en contra de ellos.
Pero este remedio que Dios nos da en su palabra es un remedio al que no podemos decirle que no. O más bien, al que no deberíamos de decirle que no, porque realmente el resentimiento, el no perdonar siempre, sí nos está causando un gran daño. Perdonar simple y sencillamente es renunciar a un derecho. Tengo el derecho de sentir, tengo el derecho de estar enojado, tengo el derecho de que a lo mejor un día le pase algo a la persona o de pensarlo. No, yo voy a renunciar a ese derecho porque yo quiero estar bien con Dios, quiero sentirme bien conmigo mismo, no quiero terminar agobiado, no quiero fracasar. Perdonar es la acción de liberar a alguien de una deuda que ha contraído con nosotros. Es amar y practicar aquello para lo cual hemos sido capacitados. La palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23, que todo el mundo conoce, hablando del fruto del Espíritu, habla de esa persona cambiada, transformada, liberada, en cuya vida la salvación implicó algo en su interior, un cambio de vida, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Antes, cuando no tenía a Cristo, tal vez no era capaz de hacerlo. Pero hoy que tengo a Cristo, puedo tomar ese remedio simple, permítame llamarlo así, que es el perdón para estar bien. Pero para ello necesito cambiar mi manera de pensar. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Es un pasaje sin duda aplicable a muchos momentos y a muchas circunstancias en la vida cristiana. Hoy quiero yo darle una aplicación a lo que estamos aprendiendo o en lo que estamos comentando. Dice, no se conformen, no se amolden, no sean como las personas, ¿verdad?, de alrededor. Piensa en lo siguiente. Piensa en ese compañero de trabajo, en ese vecino, en ese familiar, en ese amigo que ha sido ofendido y que tiene años sin perdonar, que tiene años sin hablarse con sus amigos, con sus familiares, porque dice, yo no los voy a perdonar jamás y aunque me muera yo no los voy a perdonar. Y entonces tú mira a esa persona sin Cristo que vive sin perdón y después mírate tú y pregúntate, ¿qué hay de diferencia entonces entre él y yo? Una persona que vive con rencor, con resentimiento, con odio hasta el día de su muerte. Y después me miro a mí, yo vivo con resentimiento, con odio, con enojo hasta el día de mi muerte. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Sí nos damos cuenta? Por eso la palabra de Dios dice, no seas como ellos. Para no ser como ellos, Pablo dice, tiene que haber una transformación. Un cambio radical que va del interior al exterior. Pero para que ese cambio radical ocurra, nuestro entendimiento se tiene que renovar, tiene que cambiar mi manera de pensar. Y para que cambie mi manera de pensar, tengo que influenciar mis pensamientos con la palabra de Dios. Y al permitir que mis pensamientos estén influenciados con la palabra de Dios, voy a encontrar una y otra vez que debo de perdonar siempre. Y lo voy a encontrar tantas veces en la palabra de Dios que tengo que preguntarme, ¿Dios querrá decirme algo a mí? ¿Me estará dando un remedio para este mal con el que he vivido toda mi vida? Y la respuesta sensata es sí, sí. Entonces voy a beber ese remedio, voy a tomar ese remedio, voy a practicar ese remedio. Antes creía que estaba bien sentirlo así. Hermano, yo conozco personas que han sido motivadas en su vida por el rencor y el resentimiento. El odio, la sed de venganza es su motor de vida. Qué triste, qué triste. Cuando es lo que te mueve. Pero un día voy a poder hacer esto. Pero un día voy a poder hacer el otro. Pero un día voy a tener el poder sin darse cuenta del daño que se hace a sí mismo. El cristiano es una persona que su mente, su manera de pensar debe de cambiar. Porque cuando cambia, comprueba que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Solo cuando cambia nuestra mente
cambian nuestros sentimientos, se estabilizan nuestras emociones, nuestra salud en ese sentido por el resentimiento cambia y está mejor. Y digo, caray, ¿por qué no perdoné antes? Ya no estoy enojado, ya no me siento cansado, ya no estoy deprimido, me siento bien, ahora sonrío. Si alguien me cuenta un chiste, lo entiendo y río a carcajadas. Ahora lo comprendo, ahora me doy cuenta cuánto perdí todos estos años que yo viví sintiendo una y otra vez. Pero déjenme decirles entonces que perdonar no es cuestión de sentir. Es que yo no siento que sea el momento. Cuando sea el momento lo voy a hacer. No, si quieres esperarte a sentir, pues espérate sentado, porque nunca lo vas a sentir. Perdonar es una decisión de hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y Él dice, perdona siempre. Cuando perdonamos, hermanos, nuestro corazón es sanado. Y entonces, cuando nuestro corazón es sanado, aquello que había en nuestro corazón, hermanos, empieza a desaparecer. Creo que no se ve muy bien la imagen. Ahí dice rencor. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok. Empieza a desaparecer. Quiero que vean, me gustó esta imagen, esa persona con su corazón, ¿verdad? Desde su corazón está borrando eso, porque es un corazón sano. Voy a mencionar 6 cosas, y dado que son varios pasajes de la Biblia, voy a permitirme leerlos. Si usted toma nota, tome nota, y va a poder consultarlos después en la palabra. Si no los alcanzas a anotar todos, está la grabación. Entonces, ¿cómo puedo desde mi corazón empezar a borrar todo ese rencor? Porque quiero dejarme influenciar por la palabra de Dios, que como un consejo para la vida diaria me dice, perdona siempre. Lo primero que tengo que hacer es no engañarme a mí mismo diciendo, no pasa nada. No, tengo que empezar admitiendo que hay un daño en mí, que tengo que ir delante de Dios para depositar en Él mis cargas. Jesús dice, vengan a mí, en Mateo 11, 28, 29, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Pero dice algo, lleven mi yugo sobre ustedes. Es decir, permitan que su vida, su corazón, sea influenciada por mí, por mi palabra. Sométanse a mí hasta tal punto en el que vayan conmigo en obediencia cotidiana. Y cuando sientas que no puedes y lo vuelves a recordar, permite que sea Jesús el que te lleve hasta el final. Aprende de mí que soy manso y humilde. Es decir, puedes tomar venganza, tal vez un día si tengas el poder para hacerlo, pero como eres humilde y eres manso, te sometes a la voluntad de Dios, deja las cosas en sus manos y perdonas, y entonces y solo entonces vas a hallar descanso para tu alma. 2. Recuerda que no estás enfrentando algo que es sencillo, es difícil. Por eso dice la Biblia en Proverbios 18, 19, que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, porque se aferra a ello. Pero si oras a Dios para hacerlo a un lado, lo vas a lograr. 3, el perdón no borra el pasado. Claro que no. No borra los efectos causados tampoco. Pero debemos de perdonar porque Jesucristo dio por sentado que lo haríamos. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros, dice Jesús, perdonamos a nuestros deudores, en la oración modelo de Mateo 6, 22. Es decir, Él da por hecho de que cuando yo voy con Dios no tengo nada contra nadie, ni el más mínimo sentimiento o resentimiento. Es lo más normal, lo más cotidiano. Perdonar siempre debería ser una práctica común. 4. Vive en libertad al perdonar siempre. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y entonces ante esta respuesta 6, debo de aprender que no es algo que yo puedo lograr por mí mismo, a menos de que Dios me ayude. Porque Lucas 17, 3, 4 y 5 dice, miren por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y los apóstoles en coro respondieron, aumentanos la fe.
Claro. Señor, aumentanos la fe para hacer lo que tú nos estás pidiendo, porque no es fácil. No implica que tú olvidas de manera inmediata, que vas a poder borrar el pasado. El cerebro es tan perfecto que no olvida, pero aprende a sustituir con nuevos sentimientos y con nuevas emociones una vez que has perdonado. Perdonar es ceder el derecho a ser retribuido, pero siempre va a exigir fortaleza, humildad y dependencia de Dios. Y 6, para terminar estos puntos y la predicación. Perdonemos, hermanos, por nuestro bienestar. Sobre todo porque probablemente la persona que nos agravió ya ni siquiera se acuerda, ni siquiera lo lamenta, o peor aún, ni siquiera le interesa tu perdón. Pero tú y yo estamos sufriendo. Disfrutemos, hermanos, la vida. El Salmo 118, 24, que en otro momento predicaré de él, porque es un verso muy hermoso, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Para que cada día, hermanos, que tenemos de vida por la gracia de Dios sea un día de gozo, es necesario ser personas que perdonamos siempre. Que Dios los bendiga, hermanos.